Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera compartir en esta ocasión una porción de la palabra de Dios, un proverbio que son tan amados por todos los creyentes. Es un libro de la sabiduría hebrea, sapiensal, como dirían algunos, un libro que nos da conocimiento para la vida, lo que llamamos sabiduría, conocimiento práctico para vivir la vida que agrada a Dios. Y en el capítulo 4 de este precioso libro de las Escrituras, y en su versículo 25, en la versión popular, reza así: mira siempre delante, mira siempre de frente. Vamos a buscar la dirección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú bendigas tu palabra en esta mañana en nuestros corazones, que ella pueda ser de inspiración, de edificación para cada uno de nosotros. Que atendamos a su consejo, Señor, con un corazón humilde, sencillo y un corazón obediente más que todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, definitivamente, como decía, este es un libro inspirado que nos habla del conocimiento que debemos tener para vivir la vida que agrada a Dios en muchos aspectos. El libro de Proverbios es un libro poético, perteneciente a los libros sapiensales de la sabiduría hebrea, y muchos de los temas aquí registrados parten de la experiencia personal de sus autores. Algunos piensan que el libro es de Salomón. Bueno, eso pudieras discutirse, aunque así fuera. Hay algunas porciones del libro de que no son autoría de Salomón. A nosotros, pues, no nos interesa mucho quién lo escribió. Simplemente reconocemos que es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que tiene palabra de Dios para nosotros. Si prestamos un poco de atención a lo que es el contexto del versículo que hemos leído, el 25, que dice: mira siempre adelante, mira siempre de frente. Si vamos a lo que es el contexto del pasaje, específicamente los versículos del 20 al 27, que es donde está nuestro texto, estos versículos de este capítulo de Proverbios tienen que ver con el establecer el camino de la sabiduría. O sea, lo que he titulado la visión del devocional, visión espiritual. A veces pensamos que una persona que tiene visión espiritual es una persona soñadora, es una persona que incuba grandes planes y para el futuro, pero realmente tener visión espiritual no solamente se limita, si es que vamos a aceptar ese postulado, a pensar en el futuro y ver realizados esos sueños. Realmente visión espiritual tiene que ver con tres cosas que yo voy a mencionar en esta mañana, que pienso yo que sea la médula del asunto. Si nosotros soñáramos mucho, tuviéramos grandes planes, nos harían solamente un soñador si no tenemos estos tres elementos que voy a mencionar, de lo que realmente es tener visión espiritual. Visión espiritual en contexto de la fe cristiana significa cómo nosotros podemos ir estableciendo en nuestras vidas el camino de la sabiduría. Andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos conducimos aquí con el consejo de Dios y no con el consejo humano. Eso es tener visión espiritual. Pero hay tres cosas importantes aquí que quiero señalar y que son características de la verdadera visión espiritual. Me refiero, en primer lugar, a la atención que el creyente debe a la palabra de Dios. Dice en el versículo 20 y 21, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Qué hermoso, ¿eh? En la versión popular, estos versículos.
la pobreza espiritual que podamos nosotros sufrir en este sentido negativo, ¿verdad? No la pobreza espiritual que menciona el Señor Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que significa, pues, los que están necesitados de Dios. En este caso, la pobreza espiritual, me refiero a las personas que no crecen espiritualmente, no se desarrollan en el conocimiento de Dios, en el carácter cristiano, esa mediocridad espiritual que nosotros podamos sufrir. La causa nunca será la falta de palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre ha hablado, la palabra de Dios siempre ha estado presente. Y el escritor de los Hebreos dice que Dios, habiéndonos hablado en los otros tiempos por los padres y los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a quien ha constituido el heredero del universo. Nosotros no podemos en ninguna manera decir tengo poca visión espiritual porque es que no tengo palabra de Dios. Tenemos todo un libro inspirado por Dios que nosotros debemos escudriñar y que nosotros debemos leer y amar con todo nuestro corazón por ser la palabra de Dios. Nadie puede decir es que en mi iglesia no se predica la palabra de Dios, en mi iglesia se hacen cuentos, en mi iglesia el pastor no sale de lo mismo. Bueno, si ese fuera el caso, ¿qué haces en esa iglesia? Así de simple. Nosotros somos los responsables de buscar el lugar adecuado donde seamos alimentados, donde seamos nutridos espiritualmente con la palabra de Dios. Cuando el autor de los Hebreos dice de muchas maneras, está haciendo referencia a los diferentes métodos empleados por Dios para comunicar un mensaje. Y siempre Dios lo hizo de una manera clara y fidedigna, a través de los sueños, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, visiones, visitas, señales, parábolas, acontecimientos. Y de esa manera el Señor nunca dejó a su pueblo sin tener su palabra, sin tener su consejo. Nunca el pueblo pudo poner como excusa, Señor, es que actuamos así porque nos faltó palabra tuya. No, la palabra de Dios siempre ha estado en abundancia, siempre ha estado presente. Aún cuando en el libro de los jueces se nos dice, cuando se narra la visión, vamos a decir, la experiencia que tuvo Samuel con el Señor, que en aquellos tiempos no abundaba la palabra de Jehová, es que había muchos falsos profetas que no estaban hablando la verdadera palabra de Dios, y Dios se valió de este joven que era apenas un niño para traer una verdadera palabra de Dios a aquellos que estaban desviados. Pero bueno, volviendo aquí, dice Isaías 28:11, pues bien, si no hacen caso, será en lenguaje enredado, en idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. La situación del pueblo de Israel era la desobediencia, pues no prestaron atención a las palabras del Señor, y el Señor anunció su juicio. Si no quieren entenderme en el claro lenguaje, entonces les hablaré en extraña lengua. Y eso, bueno, es uno de los pasajes que aclara lo que realmente significa la lengua extraña. Es una lengua que no era de ellos. Definitivamente Dios les hablaría en el lenguaje de las naciones que le llevaron cautivos por causa de su pecado. Entonces, amados hermanos, nunca ha faltado la palabra del Señor. Siempre Dios ha tenido palabra para su pueblo. Por lo que la falta de visión espiritual no podemos decir es porque no hay palabra de Dios. Escasea la palabra de Dios. No hay verdadera palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy hay mucha palabra que pretende ser de Dios y no son de Dios. Y muchas veces encontramos a estas personas que no tienen la visión espiritual que debieran tener, prestando atención a esas otras voces que están predicando un evangelio diferente. La palabra de Dios verdadera también existe, también es real y está al alcance de cada uno de nosotros. Una de las cosas que nos afecta en este asunto para creer y atesorar la visión espiritual
son las distracciones. Vivimos en un mundo muy acelerado, donde cada quien está buscando su bienestar y la actividad del hombre se limita en la mayoría de los casos a tener una mejor calidad de vida, entre comillas, ¿verdad? Una mejor calidad de vida para ellos es poder tener una buena cuenta en el banco, es poder tener una casa, es poder tener un automóvil a su gusto, y muy pocas veces se piensa en la vida espiritual, en la necesidad que tenemos de tener comunión con Dios. Y en este sentido entonces estamos distraídos haciendo un montón de cosas, pero no poniendo nuestra atención a la palabra de Dios. Y aquí tenemos que reconocer tristemente que este asunto no se limita a los inconversos, sino que en la iglesia encontramos a muchas personas distraídas que están pensando en cualquier otra cosa, aún en el momento de la predicación, menos en poner atención a la palabra de Dios. Están pensando en los problemas que no tienen resueltos, están pensando en la próxima gestión. Incluso algunos están pensando en que se acabe pronto el culto para ir a comerse sus tacos. El pastor predica muy largo, ya estoy desesperado. Hermanos, tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y la justicia de Dios está revelada en su palabra. La justicia de Dios es Cristo. Y mientras más conozcamos de Cristo, más cercanos estaremos a Dios, el Padre, y estaremos viviendo en su justicia. Pero hay que dejar de distraerse. Hay que poner a un lado todas aquellas cosas que potencialmente nos distraen, nos separan, nos desvían de la atención que debemos tener a las palabras de Dios, porque esas palabras son las palabras que nos van a dar vida, y vida en abundancia. Mis palabras son vida, dice el Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de argumentar con Dios, porque nos volvemos verdaderos abogados defensores y no aceptamos la crítica, no aceptamos la verdad de Dios, que nos dice que si somos oidores olvidadizos no podremos agradar a Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra, pero ¿cómo vamos a hacer la palabra si no le prestamos atención, si no la conocemos? Las razones que nosotros podamos tener pueden ser buenas, pueden ser legítimas, pero les digo, no subestimemos la sabiduría de Dios, porque Él es el que nos está diciendo que tenemos que prestar atención a sus palabras, que tenemos que poner como prioridad el reino de Dios y su justicia. Las buscar primeramente. No dice que no busquemos las otras cosas que necesitamos como seres humanos, pero primeramente, en primer orden, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga atención a las palabras de Dios. Si usted es uno de los que llega al templo y ya tiene ganas de irse, si usted es uno de los que piensa que el pastor le predica demasiado largo, a veces tiene razón. No vamos a decir que esto no sea un argumento válido, ¿no? Y sobre todo cuando no hay una predicación expositiva y que está sobre lo mismo, y lo mismo, pues lógico, cualquiera se aburre. Pero cuando es presentación de la palabra de Dios, que está siendo explicada y está siendo aplicada, no debería parecernos larga ni tediosa. Tenemos que tener toda nuestra atención en lo que Dios está diciendo a nuestros corazones. Segundo elemento que va a favorecer nuestra visión espiritual, pues atendemos a sus palabras, no dejamos caer ninguna de sus palabras, pero somos santificados en su palabra. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 21, jamás las pierdas de vista, guárdalas en tu mente. Santificados en su palabra. Y su palabra es verdad. O sea, es la oración del Señor Jesús por
sus discípulos de todos los tiempos. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Esa fue la oración, el ruego del Señor por sus discípulos. Esto incluye la santificación del nombre de Dios por nuestra parte. En la medida que somos santificados en su palabra, separados para vivir conforme a su palabra, nosotros santificamos el nombre de Dios a través de nuestro testimonio. Por eso es que el Padre Nuestro reza así: que seamos personas creyentes que santifican el nombre de Dios, que traen gloria y alabanza al nombre de Dios por la manera en que vivimos. Dios nos santifica en su verdad, que es su palabra, al traernos al conocimiento de ella, al apartarnos para Él, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no vivimos para glorificar a Dios, jamás estaremos santificando su nombre y no podremos decir que hemos sido santificados en su palabra. Hay muchísimos versículos que quisiera comentarles, pero no me alcanza el tiempo para explicar esto en su detalle. Pero bástenos decir que el Señor quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios en el librero, la palabra de Dios debajo de la almohada, no hace absolutamente nada. La palabra que nos santifica es la palabra que guardamos en nuestro corazón, porque la amamos y porque la ponemos por obra. Tenemos que ser, en este caso, como usando una figura de un animal, cuando dice: mira, diríjase tus ojos a lo que tienes delante, mira lo recto, como el caballo que tiene estas dos cosas que le ponen aquí, que ahora estoy olvidando el nombre, que se la ponen a propósito para que no desvíen su atención del frente, de la dirección que ellos deben seguir. Así es el cristiano, debe tener la mirada fija en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, que es también su palabra. Por eso dice el autor a los hebreos que debemos correr la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moisés se sostuvo, dice la Escritura, como mirando al invisible. ¿A dónde estamos mirando, hermanos? No permitamos que ninguna cosa nos robe la atención que debemos tener en Jesucristo. Miremosle a Él, sigámosle a Él, imitémosle a Él. Y en esa ocasión, en este caso, tendremos la victoria. Sus palabras deben ser nuestro más grande tesoro. Nuestra posesión más valiosa deben ser las promesas de nuestro Señor. Pero tenemos que ser santificados, separados para Él, su palabra, para vivir conforme a su palabra, para que de esa manera los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De esa manera estaremos adquiriendo visión espiritual, porque vamos a vivir en armonía a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y en tercer lugar, hermanos, necesitamos esa orientación sabia que Dios nos da en su palabra. Los versículos 23 al 27 dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tus caminos. Evita el andar en malos pasos. Estos últimos versículos nos hablan claramente acerca de lo que
hemos estado diciendo. Porque si atendemos a su palabra, somos santificados en su palabra, ahora tenemos que orientarnos de acuerdo a su palabra. Cuida tu mente más que nada en el mundo, dice, porque de ella es fuente de vida. ¿Qué podemos entender en este versículo? ¿Por qué dice cuida tu mente más que nada? La mente es sinónimo del corazón en las Escrituras. Es la mente lo que tiene que ser cambiado en primer orden. El corazón, nuestra manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Tenemos que permitir a Dios transformarnos de adentro hacia afuera y cambiar las cosas que nosotros habíamos tenido por ciertas, por ciertísimas, por las más valiosas. Ya tenemos que dejar de vivir de acuerdo a la filosofía y el dictado de este mundo. Y tenemos que vivir para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino renovaos y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra mente, nuestro corazón está en cualquier otra cosa, no podremos en ninguna manera vivir la vida que a Dios le agrada. Por eso debemos orientarnos por su palabra, el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios con relación a cierto punto o aspecto en mi vida que yo estoy teniendo dudas? ¿Qué dice Dios en cuanto a la decisión que pienso tomar? Los planes que estoy haciendo. Deberíamos preguntarnos, como dijo aquel hombre en ese libro, en mis pasos o en mis pies, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Tenemos que orientarnos con su palabra. Dice, evita decir cosas falsas, mentiras, versículo 24. Cuando no tenemos visión espiritual, cuando no estamos andando en el temor de Dios, pues la mentira juega un papel importante en nuestra vida. Y ya no somos capaces de guardar la verdad, de comprar la verdad y no venderla. Estamos mintiendo de una u otra manera para sacar provecho, para ser beneficiados. No, la mentira nunca será de Dios y nunca será el camino que Él trace, que Él apruebe delante de nosotros. El padre de la mentira es Satanás. Y si nosotros nos acostumbramos a movernos con mentiras, con tranzas, como dicen ahí en México, pues hermanos, deberíamos preguntarnos de quiénes somos hijos. Y hay muchas maneras de mentir. Y bueno, no es un estudio sobre eso, pero ya sabemos que a veces el ocultar la verdad es una manera de mentir. Tenemos que ser transparentes y tenemos que andar en santidad. Y andar en santidad, entre otras cosas, significa andar en la verdad de Dios. Compra la verdad y no la vendas. Dice Proverbios 23, 23. Tenemos que tener cuidado, en este caso, con la murmuración. La murmuración, a veces pensamos, bueno, es que es verdad. Sí, puede ser que sea verdad lo que estamos diciendo. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la intención que nos mueve a decir esas supuestas verdades en un contexto donde no son bienvenidas? Porque si la verdad ha de ser expuesta delante de las personas de las cuales estamos hablando. Porque si no, es un chisme. Puede ser muy cierto. Pero revisemos, hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿qué nos motiva
a decir esas verdades, porque estamos destruyendo al prójimo. Tenemos que hablar verdad en integridad, en el momento adecuado y de la manera adecuada, porque el hecho de tener la verdad no nos autoriza a herir y matar a las personas. Es cierto, hay momentos y momentos. Y el Señor Jesús en un momento dado llegó al templo y lo vio allí lleno de gentes, vendiendo y comprando. Y tomó el látigo y viró las mesas. Porque la casa de su padre, casa de oración, debería ser llamada, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Habrá momentos en que, por muy doloroso que sea, por más que problemas nos traiga, tendremos que decir las verdades, pero siempre con un espíritu redentivo, de amor, buscando la restauración de las personas y no su ruina. Prestemos atención a la manera en que hablamos las cosas que supuestamente debemos hablar. La Escritura es muy clara y dice que el justo, aun cuando el necio, aun cuando calla, es contado por sabio. No quiere Dios muchas palabras. En la abundancia de las palabras nos falta pecado. Tengamos cuidado para abrir nuestras bocas, hermanos. Santiago dice que no es posible que de una fuente salga agua dulce y agua amarga. Seremos juzgados por nuestras palabras. Y les digo, todos hemos caído en esto. Todos hemos pecado muchas veces con nuestra boca, con nuestros labios. Y debemos pedirle a Dios que nos perdone y nos ayude. Porque si un hombre es varón perfecto, dice, no ofenda en palabra, dice la Escritura. Si no prestamos atención a estas verdades, hermanos, podremos estar en graves problemas, porque no estaremos andando en la sabiduría de Dios. Estaremos siendo personas, como dice el apóstol Pedro, de vista muy corta. Él hace una lista hermosa de virtudes. Y después dice, si a alguno le falta, tiene carencia de estas cosas, es como alguien que tiene muy poca visión. No está mirando el camino por el cual debe andar. Y está tropezando porque está viviendo bajo el dictado de su razonamiento humano, de su sabiduría humana, de su ego engrandecido, pero nunca en el camino de la salvación que Dios ha preparado para nosotros. No seamos de los que tienen vista corta, sino de los que tenemos 20/20 espiritualmente hablando. Que seamos hombres y mujeres llenos de visión por cuanto estamos atendiendo a las palabras del Señor. Por cuanto hemos entendido que hemos sido santificados en su palabra, para que a su vez santifiquemos nosotros el nombre de Dios. Que seamos hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, que encuentran dirección y orientación en el consejo de Dios y no en la opinión de los hombres. Que Dios nos bendiga a todos en esta preciosa mañana y no olvidemos el consejo de su palabra. Quiero decirles que mañana no voy a poder tener devocional. Estaremos, si Dios lo permite, viajando para la ciudad de Houston, para la asamblea de distrito, y estaremos allá hasta el lunes. Por eso suplicamos sus oraciones, hermanos, que Dios nos dé un tiempo bendecido y que también Él cuide de su iglesia acá, que vamos a dejar en las manos de los líderes para que la obra de Dios siga adelante.
Que Dios les bendiga y les invito a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre santo y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Gracias porque tú nos amonestas, oh Dios eterno, para que nosotros andemos con sabiduría divina en este mundo, glorificando tu nombre y edificando nuestras propias vidas para tu alabanza. En esta mañana yo te ruego que tú seas con las peticiones que hemos tenido, Señor, delante de tu presencia, en favor de nuestros hermanos enfermos, suplicándote, Señor, que tú extiendas tu mano de poder sobre cada uno de ellos, que permitas que sus vidas, Señor, sean transformadas en todo sentido, física, emocional y espiritualmente. Ponemos en tus manos cualquier otra petición de otra naturaleza, ya sea la pérdida del empleo, Señor, que tú puedas traer y poner puertas abiertas delante de tus hijos para que consigan una manera legítima de ganarse la vida, Señor. Pon tu mano, Padre amado, en este sentido y permite que mis hermanos desempleados puedan encontrar un lugar de trabajo que satisfaga sus necesidades. Te rogamos por los que están, Señor, desanimados, están tristes, quizás algunos incluso atravesando una depresión. Amén. Pues gracias a cada uno de ustedes que ha escuchado en esta mañana la palabra del Señor. Les deseo un fin de semana muy bendecido, que pueda usted disfrutar de la vida que Dios les da. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.